Hola, soy Marcos, y vi con mis propios ojos como un coronel de la Armada se reía a carcajadas de mi sobrina de 11 años mientras el reactor nuclear de nuestro submarino se moría en las profundidades del Ártico. Mal sabía él que la vida de las 130 almas a bordo dependía exclusivamente de lo que esa niña podía oír, algo que ninguno de sus condecorados ingenieros podía siquiera imaginar. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible, justo en el momento en que sabías que tenías la única respuesta que de verdad importaba? Antes de contarte cómo mi sobrina Aina usó únicamente su oído para encontrar un fallo que los mejores ingenieros nucleares de la Armada no pudieron ver en sus monitores. Comenta aquí desde dónde estás viendo esto, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la cara que se le quedó a ese coronel cuando el corazón de acero del submarino volvió a latir con fuerza. Todo comenzó con el silencio. Un silencio antinatural y aterrador que se apoderó del asterisco vigilante asterisco, nuestro submarino, atrapado bajo una capa de hielo de varios metros de espesor. El reactor principal, el corazón que nos daba energía, oxígeno y calor, simplemente se había apagado. Los paneles de control mostraban luces verdes, los sistemas teóricamente funcionaban, pero la realidad era un zumbido agónico de las baterías de emergencia, y un frío que empezaba a calar en los huesos. El coronel Morales, al mando de la misión, paseaba por la sala de control con una furia contenida, mientras el ingeniero jefe Jiménez y su equipo, hombres con décadas de experiencia, miraban sus consolas con una mezcla de incredulidad y pánico. Habían seguido cada protocolo, cada manual, y el resultado era el mismo, un silencio de tumba a 800 metros de profundidad. En medio de ese caos controlado estaba Aina, mi sobrina, la hija de mi cuñado, el doctor Mateo Herrera, un especialista en acústica civil, que estaba a bordo como invitado. Para la tripulación, Aina era una anomalía, una brecha en el protocolo, un fantasma de 11 años en un mundo de hombres y jerarquía militar. La ignoraban con una profesionalidad insultante, nadie le hablaba directamente, se dirigían a su padre como si ella fuera un mueble. Pero yo la observaba. No estaba asustada como los demás. Estaba quieta, con la cabeza ligeramente ladeada, como si escuchara una conversación que nadie más podía percibir. Sus ojos no se fijaban en los rostros tensos de los marineros, sino en las tuberías y los mamparos del submarino, como si el propio metal le estuviera susurrando sus secretos. Recuerdo perfectamente la tensión en el rostro de Mateo, su padre. Se sentía culpable por haberla traído a una misión de tan alto riesgo, y ahora, con la vida de todos pendiente de un hilo, su principal preocupación era mantenerla alejada de las miradas de desprecio del coronel Morales. Intentaba distraerla, llevarla a su camarote, pero Aina se resistía con una calma inquebrantable. Se soltaba de su mano y volvía a deambular por los pasillos, siempre acercándose peligrosamente a la sala de máquinas, el epicentro del problema. Una vez, Mateo me había confesado, con una mezcla de orgullo y temor, que Aina no veía las máquinas como objetos, sino que escuchaba su alma. Para ella, un motor sano era una sinfonía perfecta, y lo que estaba ocurriendo en el reactor era, en sus propias palabras, un grito desafinado. La situación a bordo empeoraba por momentos. El nivel de dióxido de carbono empezaba a subir, y los indicadores de las baterías de emergencia parpadeaban con una urgencia cada vez mayor. El aire se sentía pesado, viciado, y el frío ya no era una simple molestia, sino una amenaza física que entumecía los dedos y la voluntad. La disciplina militar se estaba resquebrajando. Los ingenieros, que al principio trabajaban con una arrogancia metódica, ahora discutían entre ellos, levantando la voz, repitiendo los mismos procedimientos una y otra vez con una desesperación creciente. Veía al ingeniero jefe Jiménez golpear con el puño cerrado una consola, un gesto de impotencia total que heló la sangre de todos los presentes. El coronel Morales ya no ocultaba su miedo. Su rostro era una máscara de furia y pavor. Estaba perdiendo el control, y eso lo convertía en alguien impredecible. Fue, en ese preciso instante de silencio tenso, justo después del golpe de Jiménez, cuando la voz de Aina se escuchó por primera vez, clara como el cristal. No se dirigió a la autoridad, ni al ingeniero. Miró a su padre y le dijo, en un susurro que resonó en toda la sala de control: «Papá, la bomba secundaria está sonando medio tono bemol, por eso las demás no pueden armonizar con ella». El silencio que siguió fue más denso que el anterior.
El ingeniero jefe Jiménez soltó una risa seca, incrédula, pero la reacción del coronel Morales fue la que nunca olvidaré. Se giró lentamente, la miró como si fuera un insecto molesto y sin decir una palabra, hizo un gesto con la mano, un ademán de desdén puro, como si apartara una estupidez. La humillación fue absoluta, un muro invisible que la aplastó en su sitio. Vi el color abandonar el rostro de Aina. No lloró ni hizo un sonido, que es lo que habría hecho cualquier otro niño. Simplemente se encogió, como si el gesto del coronel le hubiera succionado el aire y el alma, dejando una cáscara vacía. Sus hombros, que momentos antes se erguían con una extraña confianza, cayeron derrotados. La luz en sus ojos, esa chispa de concentración intensa, se apagó por completo. Fue reemplazada por una opacidad vidriosa. La mirada de alguien que ha sido profundamente herido en un lugar que nadie puede ver. Sentí una oleada de rabia impotente subir por mi garganta, un deseo primitivo de protegerla, de gritarle a ese hombre uniformado que su arrogancia nos estaba matando a todos. Pero en un submarino, bajo el mando de un coronel, mi rabia no valía nada. Era solo otro tripulante civil, tan invisible como ella. Mateo, su padre, reaccionó al instante pero no como yo esperaba. No defendió la intuición de su hija, ni se enfrentó al coronel. El miedo lo paralizó. Vi cómo su instinto de supervivencia, su temor a la jerarquía militar, aplastaba su fe en Aina. Se acercó a ella rápidamente, la tomó del brazo con una urgencia que era casi violenta y le susurró al oído: «Vámonos, Aina, esto no es lugar para ti, déjales hacer su trabajo». Cada palabra era una pequeña traición, un clavo más en el ataúd de la confianza de la niña. La estaba sacando de allí, no para protegerla de ellos, sino para protegerse a sí mismo de la ira del coronel. Aina no se resistió. Se dejó llevar como una muñeca de trapo, con la cabeza gacha, sintiendo no solo el desprecio de un extraño, sino el abandono de la única persona que debía creer en ella ciegamente. Con la distracción infantil fuera de la vista, el ingeniero jefe Jiménez y su equipo parecieron respirar aliviados. Se reagruparon alrededor de la consola principal, con una energía renovada y falsa. Empezaron a hablar en un torrente de jerga técnica, lanzando acrónimos y procedimientos como si fueran un conjuro para ahuyentar su propio fracaso. Era una actuación patética de competencia. El coronel Morales les dio una palmada en la espalda, un gesto de camaradería, que era un insulto a la inteligencia de todos los demás. Olviden esa tontería. Concéntrense en el protocolo de reinicio forzado. Confío en ustedes, no en las fantasías de una niña. La arrogancia en la sala era tan densa y sofocante como el aire viciado que respirábamos. Estaban más preocupados por reafirmar su autoridad, que por salvarnos la vida. Fue entonces cuando las luces principales parpadearon una última vez y murieron por completo. Nos sumergimos en la penumbra rojiza y fantasmal de la iluminación de emergencia. El silencio se hizo más profundo, solo roto por el zumbido agónico de las baterías y el sonido de un marinero tosiendo en un rincón, una tos seca y áspera que delataba la creciente falta de oxígeno. El frío ya no era una molestia, sino un dolor físico que se aferraba a los huesos. Podía sentir el metal del suelo vibrando bajo mis pies, una vibración débil y enfermiza. La realidad de nuestra tumba de acero se hizo ineludible. El tiempo se nos estaba acabando de verdad. Y los hombres al mando seguían aferrados a un manual que, evidentemente, no tenía la respuesta que necesitábamos para sobrevivir. Encontré a Aina sentada en el suelo de un pasillo auxiliar, abrazando sus rodillas. No estaba llorando. Tenía los ojos cerrados de nuevo, la cabeza ladeada, completamente inmóvil. Su padre estaba a unos metros de distancia, de espaldas a ella, mirando un mamparo como si pudiera atravesarlo con la fuerza de su propia culpa y desesperación. Me arrodillé a su lado, cuidando de no hacer ruido. ¿Sigues escuchando?, le pregunté en un susurro. Ella asintió lentamente, sin abrir los ojos. Es más fuerte ahora, dijo con una voz apenas audible, una voz que parecía venir de muy lejos. Está gritando. La pieza pequeña está gritando, porque las demás la están aplastando. No es su culpa. En ese momento, entendí que no se trataba de mecánica para ella. Se trataba de empatía. Estaba sintiendo el dolor de la máquina. Le pedí que me lo explicara mejor, que usara palabras que yo pudiera entender. Ella respiró hondo,
como si le costara un esfuerzo enorme traducir esa sinfonía de caos en un lenguaje humano. El sonido es agudo, como cuando rozas el borde de una copa de cristal con el dedo mojado, pero está desafinado. Es un sonido que no debería estar ahí. Está haciendo que todo lo demás vibre mal, como un coro donde un cantante grita en lugar de cantar. Las otras bombas intentan compensarlo, pero no pueden. Se cansan. Por eso todo se detiene. Para no romperse del todo. Su descripción era tan precisa, tan visceral, que por primera vez sentí un escalofrío, que no era por el frío. No era una fantasía. Ella realmente estaba percibiendo algo que era invisible para todos los demás. Mientras tanto, en la sala de control, la desesperación había alcanzado su punto álgido. Escuché la voz tensa del ingeniero jefe Jiménez dirigirse al coronel. Señor, hemos agotado todos los procedimientos estándar y alternativos. Solo nos queda una opción. La anulación manual del sistema de seguridad y un arranque en caliente. Es extremadamente peligroso. Podríamos provocar una sobrecarga en cadena y, en el peor de los casos, una fusión parcial del núcleo. Un silencio sepulcral llenó la sala. La fusión del núcleo era una sentencia de muerte no solo para nosotros, sino para una vasta porción del océano Ártico. Vi al coronel Morales cerrar los ojos, su mandíbula apretada con fuerza. Estaba sopesando una catástrofe contra una muerte segura y lenta. «Prepárenlo», ordenó con una voz ronca. Era el fin. La orden del coronel resonó en la sala de control como un martillo golpeando un ataúd. «Preparen el arranque en caliente». Vi a los ingenieros moverse, no con la eficiencia de antes sino con la torpeza del miedo. Sus manos, que habían volado sobre las consolas con arrogancia, ahora temblaban al abrir los paneles de anulación manual. Se escuchó el chasquido metálico de las cubiertas de seguridad al ser retiradas, un sonido que era una cuenta atrás hacia nuestra posible aniquilación. El aire se volvió aún más pesado, cargado con la certeza de que estábamos en el último acto de nuestra tragedia. Sentí un nudo de hielo en el estómago. Aquellos hombres, con toda su experiencia y sus medallas, iban a apostar nuestras vidas en un lanzamiento de dados desesperado, ignorando la única pista que habíamos tenido en horas. Fue esa orden, esa sentencia de muerte firmada, lo que finalmente rompió a Mateo. Se había mantenido al margen, consumido por la culpa y el miedo a la autoridad, pero la visión de esos hombres preparando el fin del mundo fue demasiado. Se giró bruscamente, sus ojos buscando en la penumbra el pasillo donde había dejado a Aina. Vi el conflicto en su rostro, el terror a la jerarquía contra el terror aún mayor de morir, sabiendo que no había luchado por la única persona que podría haber tenido la respuesta. El instinto de padre, enterrado bajo capas de ansiedad y sumisión, finalmente estalló. Su espalda se enderezó, y una chispa de furia protectora reemplazó la desesperación en su mirada. No iba a permitir que murieran por pura soberbia. Con una determinación que no le había visto en toda la misión, Mateo dio un paso al frente. No gritó. Su voz, aunque temblorosa, cortó el silencio tenso. Pero no se dirigió al coronel Morales. Sus ojos se clavaron en el otro oficial al mando, el comandante del submarino, un hombre más callado y observador. «Comandante, por favor». «Un minuto. Solo le pido un minuto». Su voz se llenó de una urgencia desesperada. «Mi hija. Ella no fantasea. Tiene una condición, una forma de hiperacusia. Escucha las frecuencias que sus sensores no pueden registrar. Es una acústica, como yo, pero su instrumento es el mundo. Por favor, antes de que hagan esto, déjenla escuchar. Solo escuchar». Apeló a la lógica, no a la fe, su última carta como hombre de ciencia. El coronel Morales se giró hacia él, con el rostro deformado por la rabia. «Basta ya de esta locura, saquen a este hombre de mi vista. No voy a poner la seguridad de esta nave en manos de un cuento de hadas». Su voz retumbó, pero antes de que nadie pudiera obedecer, la voz calmada del comandante del submarino se interpuso. «Un momento, coronel». El comandante no había perdido la calma. Miró los indicadores de las baterías, que parpadeaban su última advertencia, luego miró a Mateo, y finalmente al coronel. «Coronel, sus ingenieros han fallado, sus manuales han fallado. Estamos a minutos de una muerte segura, o de un riesgo incalculable. Le pregunto, ¿qué tenemos exactamente que perder por escuchar a una niña durante 60 segundos? La lógica era fría, afilada e irrefutable. El silencio que siguió
Fue la verdadera batalla por el mando del vigilante asterisco. El coronel Morales miró al comandante, con los músculos de la mandíbula tan tensos que parecían a punto de romperse. Había sido desafiado y desautorizado frente a toda la tripulación. Finalmente, el comandante hizo un gesto casi imperceptible con la mano, una orden silenciosa para que el coronel se apartara. Luego, se volvió hacia Mateo, su rostro impasible, y pronunció las palabras que cambiaron todo. Traiga a su hija. Dejad que la niña escuche. El aire en la sala de control cambió. La certeza de la muerte fue reemplazada por una chispa de esperanza absurda e imposible. Vi al coronel dar un paso atrás, su rostro una máscara de furia contenida y humillación pública. Corrimos Mateo y yo por el pasillo oscuro. Aina seguía allí, en el mismo lugar, una pequeña figura acurrucada contra el frío metal. Mateo se arrodilló frente a ella, su voz rota por la emoción. Aina, cariño, te van a escuchar. Por favor, ven conmigo. Ella levantó la vista, y en sus ojos no vi sorpresa, sino una especie de resignación tranquila, como si hubiera estado esperando esa llamada. Mientras caminábamos de vuelta a la sala de máquinas, la tripulación se apartaba a nuestro paso, creando un pasillo silencioso. Sus miradas ya no eran de desprecio, sino de una mezcla de incredulidad y una desesperada necesidad de creer en un milagro. Entrar en la sala del reactor fue como entrar en el corazón de un dios muerto, un espacio sagrado y profanado por el silencio. Aina parecía diminuta frente a la inmensa carcasa cilíndrica del reactor. El ingeniero jefe Jiménez la observaba con los brazos cruzados, una expresión de puro desdén en su rostro. Pero Aina no le prestó atención a él ni a nadie. Se acercó lentamente a la máquina, con una solemnidad que helaba la sangre. Necesito silencio, dijo su vocecita, pero resonó con una autoridad inesperada. Silencio de verdad. Todo apagado. El comandante asintió al técnico de la consola. Con un último zumbido descendente, el sistema de ventilación de emergencia se detuvo. El submarino se sumió en un silencio absoluto, total, el silencio del abismo. Y en esa quietud sepulcral, Aina cerró los ojos y posó sus pequeñas manos sobre el frío acero del reactor nuclear. 130 almas contuvimos la respiración. El tiempo se detuvo en la sala del reactor. Cada segundo en ese silencio absoluto pesaba como una hora. Veía la pequeña espalda de Aina, sus manos diminutas apoyadas sobre el gigante de acero que nos tenía atrapados. Era una imagen surrealista, la de una niña intentando curar a un leviatán moribundo con el simple tacto de sus dedos. A nuestro alrededor, los rostros de los ingenieros, hombres acostumbrados a la lógica de los manuales y la precisión de las máquinas, eran un poema de incredulidad y desesperación contenida. El coronel Morales, apartado en un rincón, parecía una estatua de furia, su mandíbula tan apretada que temía que se rompieran los dientes. En ese momento, no éramos marineros en un submarino, éramos una congregación silenciosa esperando un veredicto de una profeta improbable. Aina no se movió durante lo que pareció una eternidad. Permaneció inmóvil, con los ojos cerrados, la cabeza ladeada, como si estuviera descifrando un lenguaje antiguo y olvidado. Luego, lentamente, comenzó a mover sus manos sobre la superficie metálica, no al azar, sino con un propósito, como si estuviera siguiendo el rastro de una vibración invisible. Sus dedos se detuvieron, retrocedieron y volvieron a trazar una línea imaginaria. Vi al ingeniero jefe Jiménez resoplar con impaciencia, un sonido casi obsceno en esa quietud sagrada. El comandante, sin embargo, no le quitaba los ojos de encima a la niña, su rostro era una máscara de concentración absoluta. Estaba apostando el destino de 130 almas a la intuición de una niña de 11 años, y esa apuesta se sentía en cada molécula del aire viciado que respirábamos. Finalmente su voz rompió el silencio, suave pero clara. No está aquí fuera, susurró, sin abrir los ojos. El grito no es de la piel, viene de una de las gargantas que le da de beber. Era una metáfora extraña, poética, y terriblemente precisa. Se giró ligeramente hacia su padre. Papá, ¿cómo se llama la tubería que canta más rápido que las demás, la que tiene la voz más aguda? Mateo parpadeó, traduciendo al instante la sinestesia de su hija, a un lenguaje técnico. La bomba de refrigeración secundaria, respondió, su voz temblando de una mezcla de orgullo y terror. Se refiere al circuito de mayor frecuencia, comandante. La bomba secundaria. La información flotó en el aire,
un puente entre el mundo místico de Aina y la cruda ingeniería nuclear. La reacción del ingeniero jefe Jiménez fue inmediata y predecible. Comandante, con todo respeto, los sensores de la bomba secundaria están en verde. Todos. Hemos revisado ese sistema una docena de veces. Es una completa y absoluta pérdida de nuestro poco tiempo. Su voz era una mezcla de súplica y desdén. Pero la voz del comandante fue como una lámina de hielo. Ingeniero, dijo lentamente sin apartar la vista de Aina. Su tiempo y sus sensores se agotaron hace una hora. Ahora estamos operando en el tiempo de la niña. Llévenos a la bomba secundaria. Ahora. La orden fue tan tajante, tan definitiva, que Jiménez se quedó sin palabras. Asintió rígidamente, la humillación grabada en cada línea de su rostro. Por primera vez, la jerarquía de la experiencia se había doblegado ante la jerarquía de la desesperación. El pequeño grupo se movió por los estrechos pasillos del compartimento del reactor, siguiendo a Jiménez, quien a su vez, seguía a Aina. Ella no miraba a su alrededor, ni a los complejos paneles ni a los diagramas en las paredes. Caminaba con los ojos casi cerrados, una mano siempre en contacto con algún conducto o mamparo, como si el propio submarino la estuviera guiando a través de un laberinto de sonidos. Se detuvo de repente frente a un conjunto específico de tuberías y medidores. Una sección del sistema que parecía idéntica a todas las demás para un ojo inexperto. Los ingenieros, el comandante, Mateo y yo nos agolpamos detrás de ella. Una extraña procesión de gigantes siguiendo a una pequeña guía en las entrañas de una bestia de metal. Aina se acercó a un panel de acceso específico, tan cerca que su mejilla casi rozaba el frío acero. De repente, se estremeció, como si hubiera recibido una pequeña descarga eléctrica. Aquí, susurró, y su voz estaba cargada de un dolor que parecía real. Es aquí. Es un chillido, como el de un mosquito atrapado en un frasco de cristal. Es muy pequeño, pero está volviendo locos a todos los demás. El ingeniero jefe Jiménez, casi por reflejo, miró los indicadores de ese mismo panel. Todos, sin excepción, mostraban lecturas perfectas. La presión era nominal, el flujo era estable, la temperatura estaba dentro de los parámetros. Le lanzó una mirada al comandante, una mirada que gritaba. ¿Lo ve? Le dije que era una estupidez. Pero el comandante ni siquiera se inmutó. Sus ojos estaban fijos en Aina, esperando el siguiente paso. Ella se apartó del panel, frotándose la oreja como si realmente le doliera. Su mirada recorrió las herramientas dispuestas en un carro cercano, ignorando por completo los complejos instrumentos de diagnóstico. Señaló una pequeña llave de ajuste, una herramienta de precisión que parecía insignificante en comparación con el resto del equipo. Necesito que abran eso, dijo, apuntando a la carcasa del regulador de flujo de la bomba, y que aprieten el tornillo que llora. La paciencia de Jiménez finalmente se rompió. El tornillo que llora. Por el amor de Dios. ¿Qué demonios significa eso? No hay ningún procedimiento en ningún manual para apretar un tornillo que llora. Era el enfrentamiento final, la ciencia contra la intuición, el protocolo contra una percepción inexplicable. Y justo cuando la furia del ingeniero iba a estallar, el comandante dio un paso al frente, y con una voz mortalmente tranquila, ordenó. Abra la carcasa, ingeniero. Con las manos temblando de una rabia contenida que luchaba contra el miedo, el ingeniero jefe Jiménez obedeció. Cada uno de sus movimientos era rígido, una protesta silenciosa contra la humillación más grande de su carrera. Desbloqueó la caja de herramientas con un tirón violento, seleccionando la llave con la lentitud de un hombre que camina hacia su propia ejecución. Los demás ingenieros, sus subordinados, se habían apartado, creando un círculo de silencio tenso alrededor de la escena. No se atrevían a mirar a su jefe, ni a la niña ni al comandante. Sus miradas estaban clavadas en el suelo, como si el propio metal contuviera la respuesta a esa locura. El coronel Morales, en su rincón, era un volcán a punto de estallar, y yo sentía que su furia contenida era casi tan peligrosa como el reactor muerto. El chasquido metálico de la carcasa al soltarse, resonó en la sala como un disparo. Jiménez la retiró con un cuidado exagerado, y la dejó en el suelo, como si estuviera presentando una prueba irrefutable de la estupidez de todo aquello. Dentro, un entramado de cables, válvulas y pequeños servomotores se mostraba impecable, limpio, perfecto. No había nada quemado, nada suelto, nada fuera de lugar. Era la imagen misma del orden y la precisión de la ingeniería naval.
Jiménez levantó la vista y miró directamente al comandante. Su rostro era una mezcla de triunfo y desesperación. Su expresión decía claramente: ¿lo ve? No hay nada. Absolutamente nada. Ahora, podemos dejar de perder el tiempo y volver a la realidad antes de que todos muramos asfixiados. Pero Aina no miraba la complejidad de los cables, ni la perfección aparente de la maquinaria. Su atención estaba fija en un único punto, un pequeño tornillo de cabeza hexagonal, casi oculto tras un conducto de refrigerante. Era una pieza insignificante, uno de los cientos de tornillos que mantenían unido aquel monstruo. Señaló con su dedo índice. Ese, dijo su voz, tan tranquila en medio de la tormenta. Gírelo. Hacia la izquierda, muy despacio. Hizo una pausa, cerrando los ojos como si escuchara con más atención. Solo hasta que el zumbido agudo desaparezca. La orden era tan simple, tan ajena a cualquier protocolo técnico, que sonó a brujería. No pidió una medición, ni un diagnóstico. Pidió que silenciaran un sonido que solo ella podía oír. Jiménez se quedó paralizado por un instante, con la llave en la mano. La humillación era total. Toda una vida de estudio, de experiencia, de ascensos, reducida a obedecer la orden sensorial de una niña que hablaba de tornillos que lloraban y zumbidos invisibles. Miró al comandante una última vez, buscando una salida, una anulación de aquella locura. Pero el comandante simplemente asintió, un movimiento lento y deliberado. Su rostro era una roca impasible. La decisión estaba tomada. Con un suspiro que fue una mezcla de derrota y furia, Jiménez se arrodilló, sus rodillas crujiendo en protesta. Acercó la llave al tornillo, sus nudillos blancos por la presión. 130 almas contuvimos la respiración, esperando el resultado de aquel acto de fe o de demencia. El giro fue infinitesimal, un movimiento casi invisible para el ojo humano, menos de 1 milímetro. Durante un segundo que duró una vida, no ocurrió nada. Y entonces, el milagro. El chillido agudo y penetrante, esa vibración enfermiza que había estado resonando en el cráneo de Aina, simplemente se extinguió. No se desvaneció, no disminuyó. Se apagó como una vela en una habitación sin viento. El silencio que lo reemplazó fue profundo, puro, un vacío expectante. Y de ese vacío, empezó a nacer un nuevo sonido. Un zumbido grave, profundo, increíblemente estable y poderoso. Era el sonido de la armonía. El sonido de un corazón de acero, que volvía a encontrar su ritmo perfecto. Era el sonido de la vida. Ese zumbido grave y estable fue el heraldo de una inundación. Una cascada de luces verdes se encendió en el panel de control principal, una tras otra, barriendo el rojo de la muerte. El suelo del submarino vibró bajo nuestros pies. Pero esta vez no era el temblor de una máquina agónica, sino el pulso poderoso de un reactor nuclear funcionando a pleno rendimiento. Las luces principales parpadearon una vez y luego se encendieron con una intensidad cegadora, borrando la penumbra rojiza de la emergencia. Y entonces, el rugido. El rugido atronador de los purificadores de aire, de las bombas de agua, de los sistemas de calefacción. El sonido de un mundo que volvía a respirar. El sonido de nuestra salvación. Nadie se movió, nadie habló. El shock era demasiado profundo. Los ingenieros miraban sus consolas como si hubieran visto a un fantasma, sus rostros pálidos por la incredulidad, y un asombro casi religioso. Vi a Mateo, el padre de Aina, caer de rodillas, con lágrimas silenciosas surcando su rostro, su cuerpo sacudido por sollozos de puro alivio, y un orgullo que no le cabía en el pecho. El comandante cerró los ojos un instante, inhalando profundamente el aire que ahora volvía a ser limpio. Pero mi mirada estaba fija en el coronel Morales. Su rostro ya no mostraba furia ni desdén. Estaba en blanco. Una expresión vacía, rota, la de un hombre cuya fe en el orden, en la jerarquía y en la lógica acababa de ser demolida por el susurro de una niña. En los días que siguieron, Aina dejó de ser una niña invisible. Se convirtió en una especie de leyenda silenciosa, una presencia casi mística a bordo del asterisco vigilante asterisco. Los marineros ya no la ignoraban ni la miraban con desdén. Le hacían un gesto de cabeza respetuoso cuando pasaba, le cedían el paso en los estrechos pasillos, y hablaban de ella en susurros cuando creían que nadie los oía. Escuché el apodo por primera vez en la cantina, dicho con una mezcla de asombro y reverencia: la afinadora.
Ya no era la sobrina del científico civil, la anomalía en el protocolo. Se había transformado en el espíritu guardián del submarino, una figura que les recordaba a todos que la salvación a veces llega en la forma más inesperada, y que hay fuerzas en el mundo que ningún manual militar puede explicar ni contener. La humillación del ingeniero jefe Jiménez fue tan profunda que lo rompió, y lo reconstruyó en algo nuevo. 2 días después del incidente, lo vi acercarse a Aina, que estaba sentada en un rincón del comedor, dibujando en un cuaderno. No le pidió perdón, no intentó explicar su escepticismo. Las palabras eran inútiles. Se quedó de pie frente a ella durante un largo minuto, un gigante de la ingeniería derrotado por una niña. Luego, con una voz ronca y humilde que apenas reconocí, le preguntó: ¿Cómo te suena hoy, Aina? No era una pregunta técnica. Era una súplica. Era el reconocimiento de que sus décadas de experiencia, sus títulos y sus condecoraciones, valían menos que el oído de aquella niña. Aina levantó la vista de su dibujo, sonrió levemente y respondió: «Hoy canta feliz». Jiménez asintió lentamente y se marchó sin decir más. El reconocimiento oficial, por supuesto, era imposible. ¿Cómo justificar en un informe que un reactor nuclear de última generación fue reparado gracias a la sinestesia de una niña de 11 años? Pero el comandante encontró su propia manera. Una tarde, nos reunió a Mateo y a mí en su despacho. No hubo discursos. Simplemente le entregó a Aina una tarjeta de acceso plastificada, hecha a mano, en la que había escrito: «Pase de acceso total. Sala de máquinas». Luego la miró a los ojos, con una seriedad que transmitía un respeto absoluto. «A partir de ahora, Aina», le dijo, «ese compartimento es tan tuyo como de cualquiera de los ingenieros. Tu opinión siempre será bienvenida allí». Era más que un permiso, era una coronación, era la validación de que su don, aunque inexplicable, ahora formaba parte del protocolo sagrado del asterisco vigilante asterisco. Esa noche, en nuestro camarote, vi a Mateo abrazar a su hija de una manera que no le había visto nunca. No fue el abrazo protector de un padre asustado, sino el abrazo reverente de un hombre que contempla un milagro. La culpa por haber dudado de ella, por haber intentado silenciarla por miedo a la autoridad, se había disuelto, reemplazada por un orgullo tan inmenso que le llenaba los ojos de lágrimas. Le acarició el pelo y le susurró al oído, no para que yo lo oyera, pero lo escuché de todos modos: «Perdóname, Aina. Perdóname por no haberte escuchado antes. Eres lo más extraordinario que he conocido en mi vida». Aina simplemente se acurrucó contra él, en silencio. No necesitaba palabras. El vínculo entre ellos, que se había tensado hasta casi romperse, se había forjado de nuevo en un acero mucho más fuerte que el del casco del submarino. Pero la transformación más impactante fue la del coronel Morales. No volvió a dirigirle la palabra a Aina, ni a nadie, sobre lo ocurrido. Se movía por el submarino como un fantasma, su arrogancia reemplazada por un silencio pesado y sombrío. Una semana después, cuando ya navegábamos en aguas abiertas hacia casa, nos lo encontramos en el pasillo. Aina caminaba delante de mí. El coronel se detuvo, bloqueándole el paso. Por un instante, temí que la rabia que había contenido finalmente explotara. Pero en su lugar, con un movimiento lento y deliberado, se quitó de su uniforme el distintivo de permanencia, una pieza de metal desgastada y sin brillo que representaba toda su carrera, toda una vida de servicio. Se arrodilló, tomó la pequeña mano de Aina, puso la insignia en su palma y la cerró con sus dedos. Luego se levantó y se marchó sin decir una sola palabra. Nunca se escribió un informe oficial sobre cómo se salvó el asterisco vigilante asterisco. La historia se convirtió en una leyenda interna, un secreto compartido entre las 130 almas que sobrevivimos al silencio bajo el hielo. Aina no recibió medallas ni menciones honoríficas, su recompensa fue mucho más profunda. En aquel abismo helado, nos enseñó una lección que ninguno de nosotros olvidará jamás. Que el verdadero conocimiento no siempre reside en los manuales o en los instrumentos de medición, sino en la capacidad de escuchar lo que nadie más puede oír. Aprendimos que a veces, la solución más compleja se encuentra en la simplicidad más pura, y que no hay arrogancia de un hombre que pueda competir con la intuición de una niña a la que nunca le dijeron que algo era imposible. Aquella insignia que el coronel Morales dejó en la mano de Aina no era solo un trozo de metal, era el peso de una carrera entera, de una vida de certezas, entregada en un acto de rendición silenciosa.
Fue su manera de decir que todo lo que él había aprendido, todas las batallas que había librado, y todas las jerarquías que había escalado, no valían nada frente a la verdad que una niña había escuchado en el silencio. Para nosotros, la tripulación del asterisco vigilante asterisco, esa fue la verdadera lección. No aprendimos sobre reactores nucleares, aprendimos sobre la soberbia. Comprendimos que la verdadera ceguera no es la falta de vista, sino la incapacidad de ver más allá de lo que ya crees saber. El submarino volvió a funcionar, sí, pero lo que realmente se reparó en esa profundidad helada, fue algo mucho más profundo en el alma de cada uno de nosotros. Y Aina, ella nunca habló de ello como una hazaña. Para ella, no fue un acto de heroísmo, sino simplemente una cuestión de poner en orden una canción que estaba desafinada. Su recompensa no fue la fama que nunca buscó, sino algo mucho más valioso: el espacio para ser ella misma. Aquel pase de acceso total que le dio el comandante, se convirtió en su santuario. A menudo la veíamos allí, en la sala de máquinas, no trabajando sino simplemente sentada en un rincón, con los ojos cerrados, escuchando la sinfonía del reactor. Los ingenieros ya no la veían como una amenaza o una rareza, sino como parte del propio sistema, el alma viviente de la máquina. Ella no nos salvó con poder, sino con percepción, enseñándonos que a veces, el mayor poder es simplemente escuchar con atención. La historia del asterisco vigilante asterisco se quedó atrapada con nosotros bajo el hielo, pero su mensaje es universal. ¿Cuántas veces en nuestras propias vidas hemos sido el coronel Morales, riéndonos de una idea porque no encajaba en nuestra lógica? ¿Cuántas veces hemos sido el ingeniero Jiménez, aferrados a nuestros manuales mientras la solución gritaba a nuestro lado, en una frecuencia que nos negábamos a sintonizar? El mundo está lleno de Ainas, personas con dones únicos, con formas diferentes de ver y sentir, a las que silenciamos con nuestra impaciencia y nuestro escepticismo. Las ignoramos en las reuniones de trabajo, en nuestras familias, en las aulas. Les decimos que sus ideas son fantasías infantiles, hasta que un día, nuestro propio reactor se detiene y nos encontramos solos en la oscuridad, deseando desesperadamente haber aprendido a escuchar. Yo fui testigo de todo, vi la humillación, la desesperación y el milagro, y ese día cambió la forma en que yo mismo escucho el mundo. Antes, oía el ruido de las máquinas, ahora, intento encontrar su música. Aprendí de mi sobrina que la verdad no siempre grita para llamar la atención. A menudo susurra, esperando a que alguien tenga la paciencia y la humildad de guardar silencio para poder oírla. Ya no confío ciegamente en la autoridad de un uniforme o de un título, sino en la autoridad silenciosa de la coherencia y la intuición. Aina no solo salvó 130 vidas en aquel submarino, me salvó a mí de una vida de sordera, enseñándome que las respuestas más importantes casi nunca están en los mapas que nos dan, sino en la brújula que todos llevamos dentro. Si conoces a alguien que se ha sentido invisible, subestimado, o a quien le han dicho que su voz no importa, por favor comparte esta historia con esa persona. A veces, todo lo que necesitamos es que nos recuerden que nuestra frecuencia única es exactamente lo que el mundo necesita oír. Y si esta historia ha resonado contigo, suscríbete al canal para encontrar más relatos sobre personas que encontraron su propio camino, desafiando las expectativas y demostrando que la verdadera fuerza no reside en el poder, sino en la percepción. Gracias por escucharme hasta el final, y recuerda siempre prestar atención a los susurros. A veces, son lo único que puede salvarte del silencio.